gente, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy les traigo un video que se trata de hazañas argentinas que sorprendieron al mundo. Trataré de incluir todo tipo de hazañas, para que esto sea más variado y dinámico, así que nada, comencemos. Los ingleses aplaudiendo la hazaña argentina en la Guerra de Malvinas. Los aplausos se produjeron cuando los ingleses vieron el coraje de los pilotos argentinos atacándolos de una ingeniosa manera. Resulta que los pilotos argentinos, para no ser detectados por los radares ingleses, volaron a solo 10 metros del mar. Una maniobra muy arriesgada, y no solo por la corta distancia entre las olas y el avión, sino porque los buques ingleses tenían armas con tecnologías más avanzadas, que podrían derribarlos sin ningún problema. Los pilotos sabían que si el radar inglés los detectaba, eran hombres muertos, por lo que aparte de ir a 10 metros del mar, también juntaron sus aviones ala con ala, lo que produjo que el radar que tenía dos blancos, de repente viera solo uno, y no pudo disparar. Eso permitió a los pilotos argentinos poder acercarse al barco y hundirlo. Sin dudas una manera muy ingeniosa y arriesgada de atacar, pero a la vez, dejaron con la boca abierta a los británicos, que no podían creer lo que estaban viendo, por lo que en medio del combate, aunque parezca increíble, aplaudieron a los argentinos que iban contra ellos. Esto fue publicado por el periodista inglés Gareth Parry, en una de sus noticias. Dejaré el link en la descripción para que vayan a leerlo. Bypass coronario. ¿Sabías que el bypass coronario fue desarrollado por un cirujano argentino? René Favaloro. Este médico argentino nacido en La Plata el 12 de julio de 1923 fue reconocido mundialmente por ser quien desarrolló, tal y como se hace hoy en día, el bypass coronario con empleo de una vena safena. Aunque fue el cardiocirujano Favaloro quien mejoró la técnica de esta operación, lo cierto es que la primera cirugía de revascularización coronaria se llevó a cabo en Estados Unidos el 2 de mayo de 1960 en el Colegio de Medicina Albert Einstein, por los doctores Robert Goetz, Michael Roman y su equipo. Durante algunos años trabajó en la clínica Cleveland junto a Mason Stones, el pionero de la cineangiografía o lectura e interpretación de las imágenes coronarias y ventriculares. Después de años de estudio y de investigaciones, en 1967, Favaloro operó a una mujer de 51 años con un bloqueo en la arteria coronaria derecha. Esta fue la primera operación en la que aplicó su procedimiento utilizando una vena de la pierna de la paciente para redirigir el flujo sanguíneo hacia el corazón. La intervención fue todo un éxito y así, desde aquella primera cirugía experimental, su hallazgo ha salvado miles de vidas en todo el mundo hasta el día de hoy. Y quizás, a algún familiar tuyo también. Un argentino volando el primer helicóptero en la historia. En 1916, el argentino Raúl Pateras voló el primer helicóptero de la historia. En el año 1490, Leonardo da Vinci fue la primera persona que diseñó y dibujó en unos bocetos un artefacto volador con un rotor helicoidal, pero hasta la invención del avión motorizado en el siglo XX no se iniciaron los esfuerzos dirigidos a lograr una aeronave de este tipo. El 21 de febrero de 1920, Raúl Pateras de Pescara, en España, patentó su diseño de helicóptero con palas contrarrotativas. Fue el primer autogiro capaz de ser controlado en vuelo, a diferencia de sus antecesores que no tuvieron utilidad práctica por sufrir de vibraciones y giros descontrolados poco después de despegar. Las crónicas indican que el primer vuelo del helicóptero de Pateras Pescara fue hecho durante el año 1916, en Buenos Aires, aunque no existen precisiones sobre la fecha del suceso. Este avance se logra mucho tiempo antes que el laureado vuelo del helicóptero de Juan de la Cierva en 1923. San Martín liberando 3 países. Si no conocen lo que hizo esta histórica persona, deberían volver a la primaria. Él fue el encargado de liberar a la Argentina, Perú y Chile, de núcleos realistas españoles que habían en el continente. San Martín, en los inicios de su carrera militar, viajó a España y luchó por el ejército real. Sin embargo, luego de unos años, volvió al continente americano. En 1812, cuando era teniente coronel, comenzó a servir a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego, cuando se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que hoy lleva su nombre, tuvo su primera batalla y logró el triunfo en el combate de San Lorenzo.
Después de eso, se le encargó también la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano, donde pudo concebir su plan de emancipación sudamericana, comprendiendo que el triunfo patriota solo se consolidaría al eliminar todos los núcleos realistas en el continente. Preparó sus ejércitos y con los huevos bien puestos, cruzó la cordillera de los Andes y liberó a Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, utilizando una flota organizada en Chile, en la ciudad de Lima, declaró la independencia del Perú en 1821. Y si por alguna razón dudan de que tenía los huevos más grande que una casa, escuchen esto. Después de haber liberado esos 3 países, no se le ocurre otra cosa que irse a vivir a Francia, el país vecino de España, a solo kilómetros de sus enemigos. Argentina resolviendo el primer crimen en el mundo mediante huellas digitales. En 1982, la policía argentina resolvió el primer crimen de la historia utilizando las huellas dactilares. El método de Juan Bucetich revolucionó la investigación criminalística del mundo. Ese mismo año, el inglés Francis Galton publicó el libro llamado Huellas dactilares, que era una investigación científica. La clasificación de Galton se basaba en 40 rasgos de las impresiones digitales y fue en ellas que Bucetich, policía e investigador, basó su técnica que resultó altamente confiable al punto de convertirse en la gran herramienta para la investigación criminalista. Actualmente vigente, fue perfeccionada y hoy existen técnicas de medición digital. El método del policía e investigador argentino Juan Bucetich fue puesto a prueba y su primer resultado puso tras las rejas a un criminal. Su aporte, realizado a mediados del siglo XIX, no solo prosperó sino que se fue perfeccionando y ahora es utilizado a nivel mundial. La hazaña de Boca Juniors. Como en este video quiero incluir todo tipo de hazañas, voy a poner un poco de fútbol. Y qué mejor que hablar de Boca ganándole a los Galácticos del Real Madrid. El 28 de noviembre del año 2000, Real Madrid y Boca Juniors saltaron al estadio de Tokio para jugar la final de la Copa Intercontinental. Los españoles iniciaban su era galáctica tras haber ganado la 8ª Champions League ante el Valencia, mientras que el equipo de Carlos Bianchi llegaba tras levantar su 3ª Copa Libertadores 5 meses antes contra el Palmeiras. El duelo entre los campeones continentales comenzó de manera inmejorable para los argentinos, que a los 2 minutos de juego encontraron el camino del gol. Matellán buscó a Delgado con un envío largo y este regaló una asistencia perfecta a Palermo para que empujase el balón al arco. El 9 de Boca marcaba el tanto más rápido de la historia de la Copa Intercontinental y golpeaba a un Real Madrid que había salido dormido. Los españoles todavía se estaban reponiendo del golpe y Boca aprovechó el momento para noquear a su rival. En el minuto 6, Riquelme encontró a Palermo con otro pase magistral y el delantero hizo su segundo gol con un certero zurdazo. De inmediato, el Real Madrid reacciona con un gol de Roberto Carlos. Luego de ese tanto, los del Real comenzaron a meter mucha presión sobre el arco de Boca, pero estos se refugiaron en el fútbol del increíble Juan Román Riquelme, que se hizo con el control de la pelota y comenzó a desquiciar a los jugadores merengues. Riquelme dominó el juego por todo el campo y dejó una exhibición de controles, pisadas, caños y regates que pasaría a la historia del fútbol mundial. Román daba la segunda Copa Intercontinental de su historia a los xeneices y fue nombrado como mejor jugador de la final tras ganarse el respeto de las estrellas europeas. Todo el mundo quedó sorprendido de aquel Boca de Bianchi, que daba miedo, mucho miedo. Un argentino creador de una de las marcas de autos más caros y rápidos del mundo. Horacio es el creador de la marca de coches superdeportivos Pagani, que fabrica autos de los más caros y potentes del mercado, la cual no tiene nada que envidiarle a las tops del mundo. Desde niño, Horacio Pagani tenía claro lo que quería hacer. Crear el auto más lindo del planeta, y teniendo muy claro su objetivo, dejó Argentina y se fue con su esposa a Italia, donde comenzó de soldador, e insistiendo logró comenzar en Lamborghini como obrero, hasta que se ganó su lugar y le dieron la oportunidad de diseñar el Lamborghini Countach edición 25 aniversario, y de ahí, su reputación no hizo más que subir, creó su propia marca de autos, el resto, lo que todos conocemos, autos que valen millones, de los más potentes del mercado y más. El Zonda F es considerado uno de los más caros y veloces hiperdeportivos del mundo.
El Che Guevara. La pregunta es: ¿quién no lo conoce? Fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Guevara participó desde el alzamiento armado hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Estaba convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo. El Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército de Bolivia en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Su figura, como símbolo de relevancia mundial, despierta grandes pasiones en la opinión pública tanto a favor como en contra. Lo cierto es que se hizo conocido en todo el mundo. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas del planeta, tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para uso simbólico. Bueno gente, espero que les haya gustado. Sé que hay muchas más hazañas que me faltaron, pero si veo que el video es apoyado, subiré una segunda parte. Dejen su like y suscríbanse, me ayudarían muchísimo. Que tengan una bonita mañana, tarde o noche dependiendo a qué hora están viendo esto, jajajaja. Sin más que decir, hasta la próxima.